el candelero de oro. Un nuevo objeto que tenemos delante de nosotros, de los muy pocos que había en el tabernáculo, en realidad, y bueno, cuyos detalles, como hemos visto en ocasiones anteriores, pues no deben pasar desapercibidos, porque tanto el diseño como la función pues, nos habla de cómo es Dios y del plan de Dios para su pueblo en primera instancia, en aquel tiempo, en el desierto, pero también para nosotros hoy. Así que para coger perspectiva vamos a leer en Éxodo, la segunda lectura, Éxodo 25, del 31 al 40, que dice así: Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así, para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y si avanzamos 2 capítulos más a Éxodo 27, en el versículo 20 y 21 leemos algo más que había que aplicar a este candelero. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Así que, bueno, aquí tenemos el pasaje en el que se nos narra cómo era el candelero. Así que vamos a entrar un poquito en detalle y tenía una imagen que quería que vieseis. Esa es un poco la representación de lo que el diseño que leemos en Éxodo sugiere. Lógicamente no está el candelero físicamente porque pues, quedó destruido o al menos no se tiene constancia de dónde está. ¿Pero qué es lo que es? Pues lógicamente, como vemos ahí, es una especie de candelabro. El candelabro sería asociado a velas, en este caso no hay velas, es unos 7 brazos que sujetan 7 platillos donde se echa aceite y pues de ahí, de ese arder, supongo que con mechas, pues se obtenía la luz. ¿Cómo es? Pues hemos leído de oro puro, un talento de oro. Un talento, si miráis en las tablas y medidas que tenemos de la época, son aproximadamente 34 kilos de oro. 34 kilos de oro es mucho. Es mucho hoy día, en lo que hay producción industrial de oro, pues mucho más en aquella época. Y además tenía que ser hecho de una pieza, labrada. No había soldaduras, uniones, nada. Todo hecho de una pieza, una artesanía muy fina. La forma que tiene que recordar algo natural. Tiene un tronco con ramas, hojas de almendro, manzanas, como veis ahí, flores, una especie de árbol, ¿no? Bueno, es el qué es, el cómo es y dónde estaba también es importante. Si os acordáis cómo era el tabernáculo era como una tienda rectangular separada por una cortina. La zona central donde estaba el arca era el lugar santísimo. Fuera de ahí, pero todavía cerrada del exterior,
estaba el lugar santo. Al fondo entonces veíamos la cortina, donde estaba el arca. A la derecha, según mirábamos, estaba la mesa de los panes de la proposición, y a la izquierda es donde veríamos, si estuviéramos allí, el candelero. Y quería centrarme en las funciones que este candelero tenían en el ministerio del tabernáculo, pero también las funciones más allá, o las funciones o la simbología que el candelero iba a tener sobre el pueblo de Israel, y también cómo podemos aplicarlo a nosotros hoy. Y la función más inmediata, yo creo que está clara cuál es, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? ¿Cuál es la función más inmediata del candelero? Si la tienda era cerrada, varias capas de tejidos muy gruesos que impedían la entrada de luz natural, nos encontramos que dentro es un lugar totalmente oscuro. Así que el sitio al que debían entrar los sacerdotes a oficiar, a hacer su trabajo del sacrificio, de traer delante de Dios, bueno, y de otros rituales que el Señor había ordenado, pues tenían que hacerlo de alguna manera con luz. Por tanto, la función principal en el tabernáculo era dar luz interior al tabernáculo. Que esto, pues, como veíamos en la ocasión anterior, hasta los detalles más pequeños nos muestran de cómo es nuestro Dios, de cómo Dios provee de lo más sencillo que era la luz para poder oficiar. Así que Dios se preocupa por las necesidades de los hombres, Dios se preocupa también por las necesidades de sus siervos. Trabajar a oscuras pues habría sido muy complicado. Claro, esto a mí me trae a una pregunta que quizás es obvia. Pues si no había luz, ¿por qué no abrir ventanas? ¿O por qué no una persiana que se pudiera subir o bajar, ¿no? ¿Por qué no se podía traer luz de fuera? Bueno, pues meditaremos sobre esto un poquito más adelante. Así que tenemos que la primera función es traer luz. La segunda función, que creo que también es bastante inmediata y obvia, es la de adornar y decorar el interior del tabernáculo. Porque si solo se trataba de dar luz, pues de muchas formas se podía haber hecho ese candelabro o ese candelero. Estoy pensando yo tengo yo en casa un tallercito, ¿no? Y cuando tuve que poner luces, pues las puse deprisa y corriendo, los cables están por allí colgando y no... porque era una cosa rápida. ¿Por qué no hacer algo más simple que invertir 34 kilos de oro con una obra de artesanía tan fina? ¿Por qué no, en todo caso, figuras geométricas o formas más lineales o elegantes, como diríamos hoy? ¿Por qué algo tan concreto y específico como ese diseño que se nos narra? Bueno, pues tenemos que decir que a Dios le gusta la belleza, le gusta las cosas bonitas, porque Dios mismo es belleza. Dios mismo es belleza. Pero tenemos que intentar entender que la belleza que Dios entiende como belleza no es la misma que lo que los hombres pudiéramos entender como algo bello. La belleza de Dios no es una belleza de lo estético, de lo exterior. No está en lo que vemos con los ojos, sino que es algo más trascendente que todo eso. Así que por eso tenemos a Dios mismo dando detalles, los detalles precisos con los que Dios quería adornar algo como el lugar santo, con lujo y con gloria, ese lugar donde se producía en última instancia la alabanza del pueblo de Dios. No lo vemos solamente con el candelero, lo vemos, por ejemplo, en el resto del tabernáculo, los grabados que se bordaban en los tapices, todo tipo de lujo de representaciones de varias cuestiones, pero no solo en el tabernáculo, sino en los vestidos mismos de los sacerdotes. Leemos, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras. ¿Para qué?
dice, para honra y hermosura. O sea que Dios quiere que haya cosas bonitas, cosas bellas en su presencia. Y hay que recordar también aquí la insistencia que Dios pone en que los diseños sean exactamente como Dios quiere que sean. Dios no quiere que se añada ni una sola idea del artesano o de Moisés o de los sacerdotes. Dios dice, cuida que hagas las cosas como yo te las he enseñado en el monte. No te vayas ni a un lado ni a otro. No te separes de ese plan ni un milímetro. ¿Y qué enseñaba eso a Israel en primera instancia? También a nosotros hoy. Pues que no vale cualquier sentido de la belleza que se nos ocurra para acercarnos a Dios o para alabarle. No hay un diseño humano que debamos traer delante de Dios para agradarle. No se trata de que nosotros nos vistamos con las ropas que creemos más santas o mejores. No se trata de locales, aunque estamos buscando ahora uno mejor, mejores ni más bonitos. No se trata de un tipo de música o de otro, o de un tipo de luces concretas o de arte. La belleza que debe haber en el lugar de la alabanza que se le debe a Dios es la que Él ha determinado en su propia palabra. Y no es una belleza natural. Igual que, como veremos, no era natural ese diseño. Hablaba mucho más de lo que había detrás. Fijaos lo que dice el salmista. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. No está diciendo en la hermosura de vuestra riqueza o de vuestro arte. O más adelante, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Así que vemos dos cosas que el candelero nos enseña. La primera, para dar luz. La segunda, para adornar el lugar de adoración de la manera que él quiere. Bueno, aparte de estas dos funciones obvias en este diseño del candelero, yo creo que hay mucho simbolismo detrás. Nos habla de otros aspectos de Dios, de la relación que quiere con su pueblo. Podríamos hablar de las figuras que se ven, los almendros, las manzanas, las flores. Podríamos hablar del oro labrado, podríamos hablar de los 7 brazos, podríamos hablar de muchas cosas que si nos ponemos a estudiar, pues abruman. Y yo estoy un poco abrumado y no he sabido muy bien quizá conectar todas estas cosas. Espero que me perdonéis, pero quiero centrarme solamente en 3 aspectos o 3 funciones adicionales que nos van a conducir en última instancia a 3 perspectivas distintas de Cristo mismo, que es a lo que debemos aspirar. Y el tabernáculo, como vimos en las primeras sesiones, las primeras predicaciones, nos hablan de Cristo por todos lados. Bueno, la primera de estas 3, que sería la tercera en realidad, el candelero trae luz para mostrar salvación. Y para explicarme, quiero que nos pongamos un poco en situación. Tenemos que recordar cómo era el interior del tabernáculo. El interior del tabernáculo, si recordáis, si no ahora hacemos un repaso, era una especie de imagen del cielo en la tierra. Si recordáis, el tabernáculo decíamos, era que Dios había decidido venir a morar en medio de su pueblo, en medio literalmente, porque donde se ponía el tabernáculo, de ahí crecía el campamento de los israelitas, ¿no? Dios, queriendo demostrar o mostrar que había descendido a habitar con su pueblo, diseñó ese tabernáculo de cortinas que estaban teñidas, si os acordáis, de púrpuras, carmesís, azules, pero solo se veían desde el interior. Desde el interior se veía una tienda de campaña bastante tosca de pelos de animales. Toda la riqueza estaba en el interior, en la zona santa más cercana a la presencia de Dios. Las cortinas tenían querubines bordados, como si estuvieran volando por allí. Más aún, en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca, había un querubín también bordado que recordaba pues, esa ocasión en la que Adán y Eva fueron echados del Edén
y el querubín fue puesto delante para guardar la entrada y que el hombre no pudiera volver a entrar por causa de su pecado. No solo eso, sino que el humo que venía del altar de incienso que veremos y que llenaba el tabernáculo, pues era como el humo que cubría el monte Sinaí cuando Dios trajo su palabra. Así que tenemos dentro del tabernáculo una especie de cielo en la tierra. Y dentro de esa representación del cielo en la tierra, Dios habitando en su pueblo, vemos una lámpara que tiene una base, un tronco y 6 ramas. ¿A qué nos recuerda algo así? ¿Un tronco con 6 ramas? Pues si le preguntáis a cualquier niño os diría que recuerda a un árbol. ¿Y qué árbol especial se puede encontrar en ese Edén del que Adán y Eva quedaron excluidos? Ese pueblo que estaba fuera del tabernáculo y que fueron separados del Edén, pues lo tenemos en el Génesis, es el árbol de la vida. Tanto Adán y Eva como nosotros hemos quedado excluidos del Edén y de lo que allí había. Pero leemos en Génesis, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que no es mucho especular si pensamos que el candelero de oro estaba representando ese árbol de la vida, del cual el ser humano se había distanciado por su pecado. Dios había proporcionado y se mostraba otra vez en el candelero una solución para retomar la relación que el ser humano había perdido con él. Había una forma de entrar en ese Edén perdido en el que Adán y Eva salieron por su pecado. Así que el candelero, con su forma de árbol de la vida, mostraba de forma visible al pueblo de Israel la salvación provista por Dios. La solución al problema de la muerte que ellos tenían no existía en el Edén, pero sí cuando salieron del Edén y el pueblo de Israel lo vivía igual que lo vivimos nosotros hoy, había podido llegar a ver de nuevo simbólicamente el árbol de la vida que prometía la salvación. Los judíos sabían que Dios había abierto el camino a su presencia, que había provisto a salvación, y allí estaba ese modelo simbólico. Nosotros hoy lo sabemos igualmente, sabemos de esa situación que tenemos y de esa necesidad que tenemos de Dios, pero tenemos mucha más información de la que ellos tenían en aquella época. De hecho, no miramos al árbol como un símbolo de salvación nosotros hoy día, porque tenemos mucha más información. Nosotros cuando miramos a algo que nos da la vida eterna, no es a un árbol simbólico, sino a qué miramos. Miramos a la cruz. Miramos a la cruz, que es, si os dais cuenta, algo totalmente opuesto a ese árbol de la vida. Del árbol de la vida fluía o fluye vida eterna, o el fruto daba vida al que lo tomaba. Sin embargo, en la cruz vemos muerte. Vemos muerte. Pero es allí donde vemos a Cristo muriendo nuestra muerte y abriendo desde allí las fuentes de la salvación eterna a todos aquellos que con fe y arrepentimiento lo aceptan. El Nuevo Testamento nos muestra que únicamente los que han sido iluminados por la luz de Dios y los que han abrazado el Evangelio tienen ese acceso libre al árbol de la vida, a ese cielo en la tierra, al Edén recuperado como cielo nuevo y tierra nueva. Dice en Apocalipsis, lo hemos leído antes, lo ha leído Blas, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y no se está refiriendo al pasado, se está refiriendo a una promesa para todos aquellos que han creído en él. Así que, como hemos visto, el candelero nos muestra que había salvación, que Dios había proporcionado salvación, que Dios había restaurado, quería restaurar el Edén perdido.
En segundo lugar, también nos da luz para mostrar no solo la salvación, sino al Salvador mismo. ¿Cómo es esto? El tabernáculo les mostraba a los judíos que a la presencia de Dios no se podía entrar, o mejor dicho, que a la presencia de Dios entraban sin luz propia. Ellos no podían ver nada de las cosas de Dios una vez que entraban dentro del tabernáculo, porque no había luz si no hubiera estado el candelero. Sin embargo, una vez que estaban dentro, una luz que no venía de fuera, que no venía del campamento, que no venía del lugar de pecado, sino que estaba perpetuamente encendida dentro, les permitía ver esa representación del cielo a la que se les permitía entrar a los sacerdotes. Dios proporcionaba la luz necesaria a los sacerdotes. Y esa es la razón por la que el tabernáculo no tenía ventanas o persianas. No era la luz del mundo la que entraba para iluminar las cosas de Dios, sino Dios mismo el que traía la luz que el mundo necesita para que puedan ver las cosas de Dios. ¿Y qué simboliza esto? Bueno, un poco ya lo he mencionado. No podemos venir con nuestra luz propia. No podemos pensar que podemos llegar a la presencia de Dios brillando con nuestra naturaleza humana, nuestros razonamientos o nuestras buenas acciones o nuestras capacidades, nuestro dinero, nuestra filosofía. Así no podemos entrar delante de la presencia de Dios, porque la luz no viene del mundo a la presencia de Dios. Es Dios quien debe dar la luz. Dice Calvino que el candelero enseñaba a los israelitas que Dios mismo les indicaba cómo debían rendirle culto correctamente y que una luz se ponía ante sus ojos para dispersar todas las tinieblas del error, para que no oscurecieran el propio culto de Dios con sus burdas invenciones y para que, atentos a las instrucciones de la ley, buscaran a Dios con una mente pura e iluminada en todas las ceremonias. El hombre no sabe de su estado espiritual, ni de su necesidad de salvación, ni de un salvador de forma natural. Lo hemos escuchado esta mañana. Están perdidos, estábamos perdidos. Alguien tuvo que venir, alguien tuvo que predicar, alguien tuvo que... Pero espera, antes de todo eso Dios había determinado que nos salvaría y Él es el que puso la luz para entender estas cosas. El ser humano es ciego a las cosas de Dios por naturaleza y vive en total oscuridad, con el juicio nublado. Dice el salmista, abre mis ojos, porque los tiene cerrados, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Solamente podemos ver las cosas de Dios si tenemos esa luz que el mismo Dios da y que Él ha provisto ya. Dios es el que debe iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos las cosas espirituales. Y el candelero mostraba a los israelitas visiblemente, de una forma física, que estaban ciegos en la presencia de Dios, pero que Dios mismo proveía la luz necesaria para poder ver, entender las cosas y alabar al Señor en el tabernáculo. Pero saltamos a nuestros días. ¿Y cómo esto nos enseña? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que ilumina al ser humano. Y por tanto podemos ver en el propio candelero al Espíritu Santo representado. Cuando el Espíritu Santo obra en una persona, siempre se producen cambios. Pueden ser más grandes o más pequeños, podéis verlo en vuestra propia experiencia, pero si vais a los relatos bíblicos, en los momentos en los que el Espíritu Santo se ve haciendo grandes obras en los hombres, vemos cómo profetizan, cómo hablan otras lenguas, cómo cambiaban sus vidas, cosa que podemos ver en las nuestras propias, y en definitiva se convertían a Dios. Era el Espíritu Santo. De hecho, le estaba dando vueltas a esta idea, no sé qué pensaréis vosotros, el mismo día de Pentecostés, el Espíritu Santo que reposó sobre los discípulos como una
lengua de fuego y de llama y de luz, nos recuerda a esa misma imagen del candelero. Veremos más adelante que el candelero también nos llama a la iglesia al servicio, pero en el día de Pentecostés vemos al comienzo de la iglesia con llamas sobre ellos, como si fueran el candelero vivo, del que luego vamos a hablar y vamos a ver su función también. Él, Dios mismo, el Espíritu Santo, hace entender al ser humano de su estado y su necesidad de un Salvador. Leemos en 2 Corintios 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y saltando al 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí lo tenemos. El Espíritu Santo siempre nos ilumina, ¿para qué? Para conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Ahí está nuestro Salvador. El candelero como salvación, pero también apuntando al Salvador del que hoy conocemos hasta su nombre, como se nos decía esta mañana, Jesús, Dios salva. Él es la luz que necesitamos para poder encontrarnos con Dios, tal y como fue en un principio, y restaurar nuestra relación con Él. Por eso que el candelero muestra salvación y al Salvador. Dios ha puesto luz allí donde el pecado trajo oscuridad y separación de las cosas de Dios. Dios ha traído salvación para su pueblo. Pero hay un tercer punto más que quiero mencionar, y es que el candelero traía luz para mostrar servidumbre. Fijaros que en primera instancia los que veían el candelero eran los sacerdotes, que eran siervos de la tribu levítica, que podían entrar al tabernáculo, ministrar, estar en medio de ese cielo en la tierra, sirviendo al Dios verdadero, una cosa que debía ser asombrosa y única, un gran privilegio. Se sentirían muy bendecidos por ello, seguramente. Pero para llegar a ese punto, Dios había elegido primeramente a un pueblo. Luego había traído luz espiritual sobre ellos para que pudiesen entender las cosas espirituales. Solo de esa manera el pueblo, los levitas, podían servirle como él quería ser servido. El pueblo de Israel había recibido la luz espiritual de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Habían visto a Dios, habían escuchado a Dios hablar en el monte de Sinaí. Y Dios mismo había instaurado el cómo quería ser alabado a través del sacerdocio levítico. Ahora bien, el sacerdocio levítico de los levitas en medio del pueblo de Israel solamente era una parte de lo que implicaba tener la luz de Dios en medio de ellos. Ellos no habían sido llamados únicamente a alabar en privado a Dios y cubrirlo con un manto para que nadie se enterara, porque había otra parte. El pueblo de Israel debía portar la luz en medio de las naciones que le rodeaban. Dios había elegido a un pueblo, había traído luz sobre ellos, simbolizado en el candelero, y el pueblo debía convertirse en luz para el resto del mundo. Sacerdotes y siervos de Dios en medio de su creación, tal y como era en el principio en el Edén, Adán y Eva, sacerdotes de Dios. Fijaos lo que dice Isaías 60, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y continúa. El candelero les recordaba
que el pueblo de Dios debía ser ese portador de la luz de Dios en medio de los hombres y en medio de las naciones. De la misma manera que el candelero tenía que estar encendido de forma perpetua, también debían ser luz de forma perpetua. No podían ser luz un rato y oscuridad otro. Tenían que ser constantemente luz delante de los hombres. La exhortación de Dios a su pueblo era de ser santos, de ser luz, porque habría un tiempo, habría un momento que todavía estaba por llegar en el que esa luz se iba a extender por toda la tierra. Y si saltamos atrás en Isaías, vamos a Isaías 2, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esta no es una idea extraña para nosotros, volviendo a nuestro tiempo, a nosotros los creyentes de este lado de los tiempos después de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús mismo estaba diciendo que todas las personas están ciegas a las cosas espirituales. Y fijaos que lo decía en un contexto judío, donde se supone que tenían y conocían la ley, conocían las cosas de Dios. Lo dice también de los líderes religiosos de su pueblo. Dijo de ellos que eran ciegos guiando a otros ciegos. ¿Dónde iban a ir? Un ciego guiando a otro ciego. Pero Jesús mismo, sabemos, los evangelios así nos lo dicen, que es la luz que ha venido al mundo. Leemos en Juan, este texto tan conocido del capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Siempre es Navidad en la Biblia, ¿no? Siempre es, no porque estemos en estos días, sino que es que la Biblia nos anuncia en todo lugar y en todo momento a Cristo. La profecía de Isaías se ha cumplido, al menos parcialmente, en nuestros días, y la luz, Cristo Jesús, ha resplandecido sobre todas las naciones, haciendo un único pueblo de toda lengua y nación. A ese pueblo de Dios ahora no lo llamamos pueblo de Israel, lo llamamos la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios. Y aquí está la aplicación para nosotros hoy. La luz que ha resplandecido en nuestros corazones debe llevar a la Iglesia al servicio, a la proclamación, como decíamos esta mañana, a izar, a levantar la luz en medio de la oscuridad y mostrar a Dios. Lo leemos en el Nuevo Testamento en varios pasajes. En Mateo, por ejemplo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz. O en Filipenses: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora bien, con todo esto que hemos mencionado, debemos recordar que no somos nosotros la luz. Nosotros no somos la luz. Nosotros portamos la luz. Somos el candelero, los platillos, si queréis, que llevan la luz al mundo. Pero debemos hacerlo de forma perpetua, en todo tiempo, en todo momento. Nosotros somos, como hemos leído en Apocalipsis, esos brazos del candelero que exponen ante el mundo la verdadera luz, a Cristo. ¿Recordáis el texto en Apocalipsis? Cuando dice que había uno semejante al hombre, a hijo de hombre, que estaba entre medio de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros, ¿quién eran? Eran las 7 iglesias. Era la iglesia representada allí. Así que nosotros ponemos ante el mundo la verdadera luz, a Cristo mismo. Como conclusión,
estudiando el tema un poco por encima. La verdad es que esto podría requerir pues una vida entera en investigar estas cosas. Pero lo que sí es cierto que el simbolismo del candelero lo vemos cruzando la historia de la Biblia desde el Edén, con el árbol de la vida, pasando por el tabernáculo, en el templo, Pentecostés, como la imagen de los brazos de la iglesia, iniciándose el germen de la iglesia con el Espíritu Santo sobre ello en forma de llama. Y lo vemos de nuevo al final de los tiempos en el Edén restaurado. Y ha mostrado siempre, y nos muestra a nosotros hoy, que Dios desea traer salvación. Vuelvo a citar a Andrés esta mañana. Lo desea desde antes de que ni siquiera este mundo fuese creado. Nos conocía antes por nuestro nombre, antes de que nosotros hubiéramos siquiera nacido. Quiere Dios mostrar, no solo de traer salvación, sino de mostrarnos nuestra necesidad de salvación y la forma de cómo llegar a conseguirla. Es Dios que se acerca a nosotros y nos ofrece vida eterna. Y creo que como conclusión, casi más que lo que yo pueda decir, podemos ir al final de la Biblia, Apocalipsis 22, y leer como texto para dar fin a este mensaje, Apocalipsis 22, 1, donde vemos el Edén ya restaurado, el tiempo ya se ha consumado, Dios ha venido, su iglesia vive con Él en un cielo nuevo, en una tierra nueva, y dice allí: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, como antes, ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén.